Vamos a ello. Hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, uno de los museos más emblemáticos de la ciudad. En esta ocasión no vamos a hablar en general del museo ni de su historia, sino que nos queremos concentrar específicamente en su colección más emblemática, en la colección de arte románico. Vamos a ver cómo fueron trasladados más de 300 metros cuadrados de pintura mural desde los Pirineos catalanes, porque en ocasiones se ha reclamado la devolución de estos conjuntos pictóricos, además de todos sus secretos y particularidades de una colección, en su tipo única en Europa. En esta primera parte del video vamos a explicar cómo se formó la colección de arte románico, que más adelante vamos a ver que este es un aspecto fundamental y que hace única la colección. Y ya en un segundo momento vamos a ver cuáles son las problemáticas en torno a la manera en la que se expone este arte aquí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pero antes de empezar, de todas maneras, tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Tenemos que tener en cuenta que las colecciones generalmente en los museos, y no estoy diciendo que todas, sino que la mayoría fueron reunidas una vez las colecciones reales, que antes estaban en los palacios y los disfrutaba la realeza y la nobleza, fueron convertidas en patrimonio museístico, es decir, fueron puestas en los museos un poco para que estuvieran al alcance y la pudiera disfrutar todo el mundo. Esto es el caso de un museo como el del Prado, por ejemplo, para no ir muy lejos. Y esto lo comento principalmente porque Barcelona se nos había quedado un poco al margen de todo este proceso. Prácticamente si llegamos hasta comienzos del siglo XX, todavía Barcelona no tenía un museo así como emblemático y sobre todo de primera categoría. Esta situación de todas maneras va a cambiar a partir de dos circunstancias muy específicas que se estaban dando en la ciudad. Porque nuevamente a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, Barcelona empieza a celebrar sus primeras exposiciones universales, que eran estos grandes eventos que suponían una transformación total en la ciudad a nivel cultural. Y por otro lado, Barcelona en este momento estaba viviendo como una especie de efervescencia social a partir de un par de movimientos culturales como el de la Renaixença y el de Noucentisme, que en esta época los intelectuales estaban muy interesados por identificar cuáles eran los orígenes de la identidad catalana. Y juntando estos dos elementos, digamos que en este momento de la historia no se podían dar el lujo de que Barcelona no tuviera un gran museo de arte. Y aquí valdría la pena hablar también de cómo se formaron las otras colecciones que están en el museo, porque además de la colección de arte románico tenemos también una colección de arte gótico, la parte renacentista, moderna, incluso hay una colección de numismática que nunca nadie visita, pero en este video vamos entonces a enfocarnos específicamente en la colección de arte románico. El origen de esta colección se remonta a comienzos del siglo XX, cuando el historiador, no es historiador, arquitecto Lluís Domènech i Montaner, junto a otros miembros del Centro Excursionista de Cataluña, van a realizar una serie de expediciones por los Pirineos catalanes. Durante estos viajes va a documentar un número significativo de iglesias románicas del siglo XI y XII que hasta el momento habían estado pasando un poco desapercibidas. Y la idea era reunir toda esta información para escribir una gran primera monografía sobre este tema. De todas maneras, esta tarea va a quedar inconclusa, pero de todas maneras nombramos este precedente porque va a ser a partir de esta primera expedición que va a llamar mucho la atención y sobre todo la gente se va a enterar de estas iglesias que habían estado durante tanto tiempo perdidas y sobre todo de todos estos secretos que estaban guardando. Es por este motivo que en 1907 se va a organizar la expedición histórico-arqueológica del Instituto de Estudios Catalanes en el Valle de Arán y la Ribagorja. Un nombre un poco largo, pero es importante que recuerden porque es a partir de esta iniciativa, que ya digamos que con todo el rigor de la época y sobre todo bajo la dirección del también arquitecto Puig i Cadafal, que se va a catalogar, se va a estudiar y sobre todo se va a dar a conocer todo este patrimonio. Y hasta aquí digamos que todo iba muy bien. El problema es que estos hallazgos parece ser que no solamente llamaron la atención de la sociedad catalana en general, sino que también de algunos coleccionistas extranjeros particulares
que, bueno, también tengamos en cuenta que en este momento el mercado del arte estaba en auge. Entonces había incluso personas que se iban a trasladar a estos pueblos finalmente pues con la intención de comprar algunas de estas piezas que acababan de aparecer. En esta época además todavía no existían pues todas estas leyes que evitaban la venta del patrimonio nacional al extranjero, que incluso alcanzan a comprar una obra que bueno, ahora estaba perdida en algún museo de Chicago. Y viendo pues esta situación, las autoridades de Cataluña pues toman entonces la decisión de adquirir, de comprar todas estas obras. Que esta decisión va a ser entonces pues el inicio, la génesis de todos los problemas que van a venir posteriormente. Pero bueno, el caso es que se tomó la decisión, ya la decisión la tomaron, y por esto es que entre 1919 y 1923 pues se llevó a cabo pues el proceso de compra de todo este patrimonio recién descubierto, el cual incluía pues el mobiliario de las iglesias, frontales de altar, tallas en madera también, pero lo más importante era la pintura mural, que bueno, como su nombre lo dice, la pintura estaba en los muros de las iglesias, y la manera en la que adquirieron todas estas pinturas es a través de una técnica que bueno, apenas se estaba conociendo en esta época, que se conoce como estrapo, que consiste en simplemente, pues digamos que arrancar la primera capa pictórica. Eso luego se instala en unas telas que ya luego se pueden enrollar y transportar sin ningún problema. Fue de esta manera que de las montañas de los Pirineos fueron trasladados más de 345 metros cuadrados de pintura mural, cuyo destino era formar parte de la colección de arte románico y que hoy en día está expuesta en el MENAC. Fue entonces de esta manera tan particular y curiosa que se logró reunir pues la colección de arte románico que tenemos en el MENAC, y que con el tiempo pues se va a convertir en un símbolo de Cataluña, y además pues una de las colecciones más completas en su tipo a nivel europeo. La primera exposición de arte románico fue celebrada en 1924 en el Museo de Arte y Arqueología, que se encontraba en el Parque de la Ciudadela, pero ya en 1934 la colección se va a trasladar al Palau Nacional, que bueno, este edificio fue construido a propósito de la Segunda Exposición Universal de Barcelona, la de 1929, y exceptuando pues un pequeño paréntesis durante la Guerra Civil, este edificio se convirtió entonces en el hogar permanente de la colección. Entonces, ya que vimos cómo se formó la colección, en este segundo momento del video vamos a explicar algunas de las problemáticas en torno a cómo se expone este arte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cuestión de la extracción de las pinturas, ya que como nombramos antes, la pintura mural se encontraba pues en el muro de las iglesias. Por lo tanto, pues esta pintura es un poco difícil de exponer. Tengan en cuenta pues que la pintura de Caballete pues está en marcos, simplemente pues se puede trasladar y exponer sin ningún problema. En cambio que esta pintura está pues un poco adaptada y también supeditada a la arquitectura de la iglesia misma, porque estaba en las paredes, pero también estaba en las columnas, en los arcos, en los ábsides de las iglesias. Entonces en este sentido es un poco diferente. Además que no se veían como elementos separados, ni siquiera, bueno, la pintura no era ni siquiera como un elemento decorativo, sino que el espacio sacralizado, la pintura y los otros elementos que componían la iglesia pues terminaban configurando lo que se entendía como el templo románico. Es por este motivo que las legislaciones actuales pues son como muy claras al respecto de que todo este tipo de traslado y arrancamiento pues de las pinturas, el estrapo que nombramos antes, pues casi que solamente se puede hacer en casos muy extremos, totalmente necesarios, ya que pues existe la posibilidad que los componentes físicos, incluso bueno, estéticos de la obra pues queden comprometidos. Por lo tanto, se tiene que respetar casi que el espacio original donde se encuentran estas pinturas. Pero bueno, más allá de que hay cierta polémica al respecto, que incluso algunas comunidades han pedido que se devuelvan estas pinturas, hay un par de demandas ahí de por medio. Yo personalmente pues no voy a entrar en esta cuestión de que si debían trasladarlos o no, si se deberían quedar en el MENAC. Yo creo que finalmente pues esta va a ser una decisión que la va a terminar tomando un juez. Yo personalmente creo que el reto más importante que está afrontando en este momento el MENAC es en realidad cómo expone una colección de arte que es del siglo XI y XII, un arte religioso además, que primero que todo está fuera de su contexto original,
Segundo, no sé si han notado en las imágenes, todos los programas iconográficos están en gran medida incompletos. Y por otro lado, pues es un arte muy antiguo que a veces las personas que vienen al museo no terminan de entender y tampoco tienen por qué entenderlo, porque en realidad pues maneja temáticas que no conocemos. Y es que llegados ya a este punto, valdría la pena recordar que el arte románico pues es un arte que es principalmente narrativo y simbólico. Por lo tanto, aspectos más formales y de técnicas pues están un poco relegados a un segundo plano. Por eso, pues si ustedes están en la sala y van caminando, es muy probable que se encuentren con obras pues que técnicamente no están bien pintadas. Y es aquí lo más importante, es el contenido y no tanto la forma. Y ojo, que con esto no estoy diciendo de que no hayan verdaderas obras de arte en la colección. Por ejemplo, tenemos el Pantocrátor de Taúl, que es una obra, es maravillosa. Pero tengamos en cuenta también pues, que en esta época no había esta noción que tenemos hoy en día del arte por el arte, los gustos, los sentidos, no. En esta época pues el arte básicamente tenía una función, que si estamos en plena Edad Media, pues es básicamente la transmisión y la revelación de verdades cristianas. Por esto pues decía que realmente un reto exponer un arte de este tipo, siendo pues que las temáticas y el contenido pues a veces no es muy conocido. De hecho pues no es común que la gente llegue a la sala, vea el Pantocrátor de Taúl y diga, uy, qué bien quedó entonces aquí la parucía y mira el tetramorfo, qué bien está logrado, pero el problema sería aquí el Agnus Dei, que está un poco perdido en la composición. No, o sea, la gente no, a veces necesita que les expliquen un poco las cosas. Además, pues bueno, nosotros somos personas del siglo XXI y pues en estos museos evidentemente nos vamos a perder un poco. Y ojo, que esto no pasaba antes, pues porque al final las personas pues estaban familiarizados con toda esta cosmología cristiana, pues tenían como una especie de relación vital con todas estas obras. De hecho, por esto, pues un filósofo alemán, Adorno, decía que, bueno, que básicamente la palabra museo y mausoleo tenía algo más que una proximidad fonética, que los museos se estaban convirtiendo básicamente en estos grandes sepulcros familiares donde las obras con las que no tenemos una conexión vital, pues venían simplemente a morir. Ya para ir concluyendo, pues tenemos que reconocer una cosa y es que el museo, pues todo el equipo de trabajo, todas las personas que están aquí realmente pues son las primeras en reconocer pues todas estas problemáticas que ha tenido la exposición a lo largo de la historia. Por eso es que en muchas ocasiones han estado pues adaptando la museografía, han hecho algunos cambios. Es muy particular, por ejemplo, cómo han hecho un esfuerzo muy grande en reconstruir literalmente los espacios, las iglesias, pues en salas en particular como la de San Clement y la de Santa María de Taúl, que son las más emblemáticas de la colección, nuevamente con esta idea pues de equilibrar un poco pues todas estas carencias que tiene. Incluso en el 2011 se hizo una última reforma en la sala en que sobre todo se trataba de, digamos, acentuar los elementos estéticos de la colección. Se mejoró la cuestión de la iluminación, se movieron algunas obras, incluso se quitaron algunas, tratando de hacer una visita más pausada y más detallada. Que bueno, pues yo creo que al final pues todos estos cambios y todos estos proyectos pues evidencian por un lado lo complejo de la exposición y por otro lado pues el interés que ha tenido siempre el MENAC por saber adaptarse al tipo de colección que tiene. Y bueno, pues de todas maneras aquí tenemos entonces la colección de arte románico en la ciudad. Pues ya para finalizar queremos invitarlos que vengan a conocerla porque bueno, más allá de todas las polémicas y todo lo que pasó, tenemos que reconocer que es una colección que en su tipo pues es una de las más completas y más interesantes de toda Europa. Entonces, teniendo todo esto en la ciudad, pues valdría la pena que se pasen entonces por las salas y la conozcan. Y bueno, ya en la parte de comentarios queremos saber, primero que todo, si apoyan o no el traslado de las pinturas. Queremos un poco de polémica en los comentarios, pero también queríamos saber si estarían interesados en hacer una visita al museo, conocer la sala, la exposición, las obras emblemáticas. Y bueno, esto es un poco pues también saber si están interesados y si les gustaría entonces hacer un evento de este tipo. No olviden dejar el like, muy importante, y también suscribirse para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Y esto es todo por hoy, amigos. Ya saben, el MENAC de Barcelona. Adiós.